Corina Rogowski, magíster en Tecnología Educativa, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en procesos educativos. Realizó especializaciones en Tecnología Educativa y en Educación y Nuevas Tecnologías. Llega al Encuentro Nacional de Comunidades de Aprendizaje para desarrollar su taller, Comunidad de Aprendizaje, el poder de crear junto a otros. Con ustedes, Corina Rogowski. Ay, gracias. Bueno, qué linda presentación. Muchas gracias, Daniel, Darío, Mónica, por esta invitación. La verdad que, bueno, estoy muy contenta de poder estar acá, de que hayan vuelto los encuentros presenciales también, de poder vernos, escucharnos. Y yo estoy convencida en la potencia de crear junto a otros. Pablo hablaba de la creación, de la invención, de la transformación. Yo creo que eso se potencia cuando esta creación la hacemos junto con otros y con otras. Y quería empezar, yo voy a dar un taller, vamos a movernos, vamos a hacer cosas, y quería empezar con una pequeña actividad que la vamos a encontrar, yo mientras voy, en donde dice actividades. Yo les voy a proponer, vamos a entrar a un Menti con los celulares, que entren al código, podemos poner present, ahí está, al código, ahí está, 4747, www.menti.com, 4747-7285. Y la consigna es fácil. Les voy a pedir que definan qué es una silla. ¿Qué es una silla? Es un mueble, una herramienta, mueble para sentarse, soporte para sentarse, mueble, lugar para crear, asiento, objeto, objeto útil, elemento para sentarse, lugar para crear, un invento, un asiento, un objeto que sirve para sentarse y, Menti no me deja seguir leyendo, una tecnología y poner ropa sucia. Es un uso alternativo. Bien, siguen apareciendo diferentes definiciones de una silla. Hay algunos que la definen a través de las características, a través del uso, a través del objetivo, lo que cada uno busca en la silla. Hay definiciones muy diferentes. Ahora vamos a pasar de pantalla del Menti. Seguimos en el Menti. En el Menti es difícil cuando yo perdón. A ver si yo lo puedo manejar. Ahí está. Bien, acá hay diferentes objetos. Yo les voy a pedir que los miren, porque en la próxima diapositiva les voy a pedir que ustedes voten y que me digan cuál de todos estos objetos son sillas y cuáles no. ¿Sí? Bueno, vamos a votar ahora. Les voy a pedir que voten cuál para ustedes. ¿Solo una? No, pueden votar varias. Yo puedo volver a poner atrás. Las podemos volver a mirar. Acá están.
7. Entonces, si tenemos que... Hay diferencias también. Bueno, en la imagen había sillas y ¿qué más había también? Bancos, hay gente que vio mesas. Bueno, ok. Yo no les voy a dar una respuesta a qué es una silla, pero a mí esta actividad me sirve para que podamos ver entre todos que cuando hablamos de algunos conceptos, no todos entendemos lo mismo, ¿sí? Para algunos, una silla es una cosa, un banco es otra cosa, una mesa, tienen diferentes características. Para algunas personas es lo mismo, para algunas personas no. Podemos entender y comprender las cosas, el mundo que nos rodea, de múltiples formas. A mí lo que me interesa ahora es que podamos entender con claridad los conceptos que vamos a trabajar en este taller. Por eso me parece importante que cuando hablamos no demos por supuesto que nuestro público, nuestros destinatarios entienden todo y que todo lo mismo que yo entiendo. Entonces yo voy a hablar hoy, vamos a hablar de la potencia de trabajar junto con otros, vamos a hablar de comunidades de práctica, vamos a hablar de comunidades de aprendizaje, del entorno personal de aprendizaje y de la colaboración. Para mí son términos y conceptos que seguramente ustedes comprenden, pero hay que ver si entendemos lo mismo y si lo que yo quiero transmitir es lo que ustedes van a entender. Bueno, eso va a ser un gran signo de preguntas, pero no siempre entendemos lo mismo. Entonces, lo que quiero ahora es que pregunten, que se animen si hay algo que no queda claro y que tratemos de trabajar a partir de definiciones, ¿sí? Definiciones que vamos a comprender a partir de experiencias que yo les voy a ir trayendo a lo largo de esta charla, que bueno, va a tener un momento de charla y un momento de actividades más vivenciales. Acá están un poquito los temas que vamos a trabajar a partir de... Me van a tener que escuchar un ratito, pero temas que vamos a trabajar a partir de construcciones que vayamos armando de manera conjunta. Bien, tenemos que pensar, vamos a trabajar el concepto de comunidades de aprendizaje, porque es uno de los lemas, uno de los objetivos que queremos instalar en nuestra manera de trabajar, en nuestras aulas, en nuestra universidad. Y a partir de ahí, yo me veo en la obligación de remitirme a un concepto que lo antecede, que son las comunidades de práctica. Y para mí, yo estoy convencida, o sea, no porque lo estudié, sino porque lo vivo, lo profeso, lo trato de promover en mis espacios de enseñanza y de aprendizaje, que la potencia está en juntarnos para crear, en juntarnos para aprender, en juntarnos para construir, ¿sí? Y la potencia está acá, en el hacer con otros, en aprender con otros y en transformar nuestras prácticas cuando empiezan a entramarse con las prácticas compartidas, con las prácticas de mis colegas. Esto no es un eslogan, sino es un convencimiento profundo que tengo. Y ojalá lo pueda contagiar y ojalá lo podamos experimentar. Yo creo que la potencia del trabajo con otros está acá, ¿no? En la construcción de conocimiento. Hoy no hablamos más de genios trabajando como Edison en su laboratorio, sino que estamos hablando de equipos que están trabajando de manera conjunta para desarrollar conocimiento. Hoy estamos hablando también Pablo hablaba de aprender a aprender. Hoy estamos hablando de la formación a lo largo de la vida, de que tenemos que también aprender a aprender y a desaprender para volver a aprender, ¿no? Es una necesidad constante de renovar nuestras prácticas, nuestras maneras de hacer. Hablamos también de enriquecer nuestras trayectorias y las trayectorias de nuestros estudiantes. Esto entendiendo que
si nosotros promovemos comunidades que aprenden y que en ese mismo aprendizaje van potenciando sus habilidades, vamos enriqueciendo nuestras prácticas en contextos reales, ¿sí? Donde nos desarrollamos profesionalmente, donde enseñamos y donde aprendemos. Y ahora bien, les voy a contar una historia que le da origen también al término de comunidades de prácticas. Y acá tenemos una definición, ¿no? La toma Sandra Sanz de Etienne Wenger, que es una de las personas que acuñan, ¿no? el término. Y nos dicen que la comunidad de práctica es un grupo de personas que desempeñan la misma actividad o responsabilidad profesional y que, preocupados por un problema común o movidos por un interés común, profundizan su conocimiento y lo mejoran a través de los intercambios, ¿no? Y de la interacción continua. Ahora bien, les voy a contar una historia que surge en si podemos abrir ¿dónde está? El signito más, ¿dónde está? Que tiene que ver con los reparadores de impresoras Xerox, ¿no? Habían un sistema de aprendizaje a través de un montón de manuales. Ellos trabajaban a partir de un sistema de aprendizajes, a partir de extensos manuales, y estaba esta sensación de que nadie los leía, de que que estaban distanciados de la práctica real y que no lograban con su cometido. Entonces, lo que contratan es un grupo de antropólogos para analizar el trabajo real de los reparadores de fotocopiadoras. Y este grupo de antropólogos se instalan 6 meses para observar las prácticas, para ver qué pasa. Y lo que empiezan a observar es que justamente esto que pasaba, que estaban alejados de los manuales de procedimiento y que pasaban otras cosas. Y cómo se transmitían el conocimiento entre los reparadores de fotocopiadoras. Se lo transmitían con lo que nosotros diríamos la transmisión oral. Se iban contando sus experiencias, ¿dónde? En estos lugares de intercambio, cuando se juntaban a tomar café, cuando compartían algún espacio informal. Se reunían y se contaban estas historias. Y esto es una anécdota, ¿no? Cuanto más difícil eran las historias, más emoción traían y se llamaban historias de guerra, lo llamaban de esas maneras. Y estas charlas informales empezaron a registrarse, empezaron a tomarse notas, empezaron a generarse intercambios también entre ellos para poder transmitirse estos conocimientos, ¿sí? Y de esa manera es como ellos generaron, sin saberlo, una comunidad de prácticas. ¿Qué es lo que nos cuenta, ¿no? esta historia que habla de los orígenes del término? Nos habla también de cómo nosotros buscamos la información. A veces es más fácil escucharla de alguien que comparte nuestro mismo hacer, de un colega, de un compañero que habla nuestro mismo idioma. A veces es más fácil preguntársela a alguien de confianza, preguntársela a alguien que confiamos en su experiencia, en su expertise, que buscarla en un manual. ¿Por qué? Por un montón de cuestiones, a veces el idioma, a veces dónde encontrarlo, la comodidad, no importa. Lo importante es que existen estas dinámicas al interior de los grupos y nosotros estamos atravesados por un montón de este tipo de comunidades que si nos ponemos a pensar, las vemos tan informales que no las registramos, pero formamos parte de un montón de grupos donde compartimos prácticas, experiencias, conocimiento y mejoramos nuestro conocimiento también en estas interacciones que podemos promover o que vamos atravesando junto a nuestros colegas. Ahora sí, podemos cerrar el pop-up. Y cuando teorizamos sobre el concepto de comunidad de práctica, vamos a ver que hay como 3 elementos que son fundamentales cuando hablamos de una comunidad de práctica. El primero tiene que ver con el compromiso mutuo, el comprometernos a dar
y también a llevarnos, ¿no?, el conocimiento. El conocimiento se da, se aprende, se intercambia. El otro elemento es la empresa conjunta, que nos habla de los objetivos y las necesidades a cubrir del grupo. Si yo hago una comunidad de prácticas de docentes focalizada en tecnología educativa, esa va a ser mi empresa común, el objetivo común de esa comunidad de práctica. Y por último, nos habla del repertorio compartido. Las comunidades generan conocimiento, generan jergas, generan prácticas, ¿sí?, generan saberes, generan un idioma particular. Estas son las 3 características fundamentales de una comunidad de prácticas. Una comunidad de aprendizaje tiene estas mismas características, pero se limita a un determinado aprendizaje, ¿sí?, al aprendizaje de una materia en particular, de una práctica acotada en particular. Por eso yo voy a hablar de ambos términos como si fueran sinónimos. Y algo interesante es un aprendizaje en la horizontalidad, ¿no? Una comunidad de prácticas no tiene jerarquías, tenemos participantes, practicantes. Ahí podemos identificar, hay un moderador, muchas veces, que es quien organiza, ordena, sistematiza, pero la comunidad la arman los practicantes. Hay colaboradores externos que ingresan a la comunidad de prácticas con un propósito en particular, para iluminar en alguna temática, en alguna particularidad. Y algo característico es la generosidad en el compartir, en el dar, porque todos entendemos que nos enriquecemos cuando compartimos, cuando intercambiamos. A veces parece que son cuestiones obvias, pero no lo son. Por eso es importante poder ponerlas sobre la mesa, poder hablar de estas características y poder preguntarnos, ¿no?, cómo compartimos nosotros lo que sabemos, cómo compartimos el conocimiento, cómo aprendemos, cómo generamos conocimiento. Son preguntas que las vamos a ir trabajando, pero que me gustaría que nos las vayamos preguntando. Y en este relato de las comunidades de práctica, nos invito también a pensar en cómo nos pensamos como docentes, como educadores, también como aprendices, ¿no? Porque justamente una comunidad de práctica, una comunidad de aprendizaje, promueve otra manera, ¿sí?, de posicionarnos frente a lo que sucede en las aulas. Entonces nos invita a pensarnos a nosotros como docentes desde un lugar diferente. A mí me gusta hablar de algunas características particulares de docentes que no son excluyentes. Yo voy a hablar de un docente con determinadas características, pero que no es excluyente. Y cada figura docente supone también otro tipo de estudiante y construye otro tipo de estudiante, con lo cual se generan diferentes dinámicas en el aula. Pero eso es una invitación para pensar. No es nada prescriptivo. Me gusta decir, ¿no?, de hablar de docentes interpelados, porque estamos interpelados por los cambios constantes, por las nuevas demandas, por un nuevo contexto que claramente, cuando Pablo hablaba de las revoluciones, no es el mismo contexto el de la escuela a partir de la revolución industrial que lo que necesita la escuela hoy en día, ¿no?, en el momento en que nos encontramos. Entonces, es lógico que también nos aventuremos a imaginarnos como docentes y como estudiantes en nuevos escenarios y con otras características. Así como cuando vamos a un restaurante escuchamos la palabra de cocina de autor, a mí me gusta también hablar de docencia, ¿no?, de autoría, de pensarnos en tanto docentes que diseñamos nuestras clases, y ahora podemos abrir el docente que es autor y diseñador de sus recursos didácticos. A ver, no, me fui. ¿Abrí o no abrí? Sí, estaba bien, perdón. Un docente que diseña recursos didácticos para su clase, para sus estudiantes. Diseña recursos didácticos originales, recursos didácticos en línea, recursos didácticos
pueden ser digitales. Y en esos recursos didácticos que diseña, está proponiendo interacciones diferentes en las aulas. No es solamente el lugar de conocimiento en la figura del docente, sino que el lugar de conocimiento se construye también en ese diálogo con recursos didácticos en diferentes lenguajes. Una clase que plantea una comunidad de aprendizaje propone también interacciones en diferentes sentidos, interacciones horizontales que van y vienen entre docentes, estudiantes, materiales y recursos. Estos recursos didácticos tienen la voz también del docente. El docente se materializa en esta creación de autoría propia, donde diseñó una clase para estos estudiantes, no un producto enlatado, sino una clase con características particulares para el grupo de estudiantes particulares que son los suyos. Vamos a pensar también en un docente que se posiciona en el lugar de curador de contenidos. Este concepto tomado, ¿no?, del ámbito de la museología, donde un curador, lo que dice Valeria Odetti, es que parte de una selección de un determinado material para ponerlo a dialogar y generar nuevas construcciones y nuevos diálogos, ¿sí?, y nuevos recorridos. Un docente, en tanto curador, piensa su clase como una curaduría y hace una selección de recursos dentro de todo el abanico de recursos para estos estudiantes y le propone recorridos, ¿sí?, recorridos con una intencionalidad didáctica. Entonces, un docente autor diseña, propone nuevas interacciones, un docente curador propone nuevos recorridos, ¿sí? En estos recorridos también puede proponer autonomía para generar itinerarios diferentes entre los materiales. Y de esta manera estamos pensando también en un estudiante con autonomía, ¿sí?, en una clase donde el estudiante tiene que tomar decisiones. Perdón, me fui a donde no quiero ir. Y este es mi docente preferido. Y vamos a hablar también un poquito del término hacker. A mí me gusta, hay un profesor de la Universidad de San Pablo, que es Nelson Preto, que él trajo este término, o yo por lo menos lo escuché de él y me causó mucha curiosidad, porque él nos empieza a hablar de las características de los hackers en cuanto a el entusiasmo por el conocimiento, el entusiasmo por el compartir, el entusiasmo por crear y poner las creaciones a disposición de la comunidad, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es el hacker. El hacker es esto, ¿no? Son los entusiastas de la informática que buscan la mejora de las tecnologías, tanto en los dispositivos como también en el software y en los contenidos. Entonces, si nosotros nos pensamos, ¿no?, a nosotros como docentes y tomamos el entusiasmo de los hackers para descubrir, para crear y para co-crear, para crear junto con otros, potenciamos nuestras aulas, las aumentamos, porque compartimos el conocimiento y no solo que lo compartimos, sino que lo ponemos a disposición para que este conocimiento siga circulando y enriqueciéndose. No es un conocimiento acabado. Y es ahí donde hay un cambio también en el paradigma, en dejar de pensar que las cosas están acabadas, sino que están para ser mejoradas, para ser transformadas, reinventadas. Entonces me gusta pensarnos en tanto docentes que tenemos esa posibilidad, ¿no?, de ser hackers en nuestras aulas, trabajar en redes de docentes, ¿sí?, preguntarnos a nosotros mismos si trabajamos en redes, si formamos redes, si tenemos nuestras redes de colegas, de contactos profesionales, para poder trabajar en esta línea, para poder pensar en aulas colaborativas, donde seamos hackers y podamos hackear nuestro conocimiento.
Y para eso es importantísimo que, ya que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, son exploradores de tendencias, no solo exploradores, muchos de ellos habitan las tendencias, seamos nosotros también, tengamos también esta mente curiosa de salir a explorar y de poder dialogar con esas tendencias. No necesitamos estar inmersos 100%, pero no podemos desconocerlas, no podemos desconocer el lugar donde habitan nuestros estudiantes. Y hoy justamente la tecnología, entendida como un territorio, porque para mí no es un puente, sino que es un territorio donde habitamos, surfeamos, recorremos, somos nómades, vamos de una tecnología a otra, vamos probando, incursionando, explorando. Es ahí donde es nuestro compromiso, ¿no? También poder explorar los canales y las tendencias para poder dialogar en múltiples lenguajes y poder generar códigos compartidos en nuestras aulas, transformadas y devenidas en comunidades. Comunidades de aprendizaje, de prácticas. Y ahora quería llegar a este tema. Un tema trae al otro y un tema no puede sin el otro. Y esta es como para mí una de las unidades más pequeñas que no debería faltar, que es la colaboración. Y para eso tengo este video cortito que para mí resume lo que es la colaboración. Simpático. Bien, acá hay algo que queda claro. Acá la colaboración no es la suma de las partes. Acá no tenemos una hormiguita más una hormiguita más una hormiguita. Acá se generó un producto cualitativamente diferente. Se generó una bola, ¿sí? Bueno, la colaboración es eso.